Solf, bienvenido a este evento y a todos los participantes. Y gracias, Giselle, otra vez por todo este apoyo a la logística. Johan me ha pedido que sea el que presente a Solf en esta oportunidad. No sé si está en la línea nuestro amigo del Colegio de Ingenieros Ramiro Herrera, de la CIEP. No sé si Ramiro estás por ahí. Sí, pero... Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramiro. El audio. Está habilitado su audio. Hola. Hola, don Ramiro, lo escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Estoy un poco... ¿Cómo están? Buenas tardes. Van a disculpar un poco con los problemas. Johan me encomendó que pueda presentar al expositor, pero me han mandado de Salazar, Rigo. Ramiro, te he mandado los dos archivos. El segundo. El segundo, correcto. De Rolf Ciel. Correcto. Bueno, en esta oportunidad, a nombre del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Bolivia, digamos, apoyando esta iniciativa de la IEEE. Entonces, tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Rolf Cielfeld, que es ingeniero químico, especialista en arquitectura sostenible, socio de Vive Pasai House y Grupo EA. Esta última empresa asesora edificios de oficinas, industrias, hoteles, residenciales y edificios mixtos, sumando más de 3.200.000 metros cuadrados construidos. Asesor externo desde el 2006 para la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIZ. Hoy lidera bajo el alero de NIRAS IP Consult las líneas 3 y 4 del Programa de Energías Renovables, PR, de la GIZ en Bolivia. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias por su apoyo, ingeniero. Entonces, yo creo que vamos a sacar bastante provecho. Se nota que es usted experto en eficiencia energética en edificaciones. Entonces, y eso es lo que, digamos, en Bolivia por lo menos no es algo nuevo, esta parte de eficiencia en edificaciones. Un poco nosotros más estamos andando a lo que es las energías renovables, ¿no? Entonces, muchas gracias por su apoyo y sea bienvenido a este foro. Gracias. Muchas gracias, don Ramiro. Sin más, damos el micrófono a Rolf para que comience la presentación. Muchísimas gracias. Bien. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy agradecido de que me hayan invitado. Agradecido a la IEEE de Bolivia. Espero que la presentación sea de todo aporte para la discusión, que como bien dijeron en la introducción, es un tema muy reciente, muy innovador, que está en una etapa de desarrollo bastante embrionaria en Bolivia
y que a partir del programa de la GIZ PER estamos tratando de generar mejores condiciones de borde en Bolivia para que de aquí a poco se pueda generar un mercado de la eficiencia energética. Así que, bueno, sin más preámbulos, daré inicio a la presentación. Se me solicitó como, como experiencia exitosa quizás en la región, mostrarles un poco de cómo ha sido la experiencia en el país vecino de Chile, eh, la, el desarrollo del mercado de la eficiencia energética, cómo se ha evolucionado esto hasta llegar al nivel de madurez que tiene hoy en día, cuáles han sido las claves para ello, qué rol ha jugado el Estado en esto y sobre todo también qué rol ha jugado el actor privado en todo esto. Pues bien, como bien dijeron en la introducción, yo soy ingeniero químico, pero me he dedicado toda mi vida a la asesoría en proyectos de edificación que tengan este sello, ¿cierto?, de eficiencia energética, tanto a nivel de la arquitectura como también a nivel de los sistemas de energía, llámese estos, climatización, iluminación, como también el apoyo de las energías renovables para la satisfacción del agua caliente sanitaria y suministro eléctrico. En estos momentos me desempeño como líder de equipo para una de las 4 líneas de trabajo que tiene el programa de colaboración técnica que tiene la Agencia de Cooperación Alemana GIZ con el gobierno boliviano, específicamente con el Ministerio de Energía. Y desde hace un año que me encuentro en ese puesto, y es precisamente la línea 3 la que busca generar mejores condiciones de borde a nivel legal, a nivel institucional y a nivel de programas para ya ir generando un escenario mucho más favorable para el desarrollo de un mercado de la eficiencia energética en el país. Paralelamente soy socio de 2 empresas con la cual trabajo hace ya mucho tiempo en el asesoramiento de edificios, sobre todo en edificios de oficina, industrias y también viviendas. Empecemos por lo más básico. Lo más básico es definir qué es lo que es la eficiencia energética. Hay varias definiciones, pero creo que la que más se ajusta, al menos de lo que yo creo que es precisamente entenderla como la cantidad de energía mínima, es decir, la mínima cantidad de energía que se pueda requerir para producir una unidad de riqueza o una unidad de actividad económica, satisfaciendo, eso sí, de todas maneras, los requerimientos de la población o del proceso industrial, o, en fin, de todas las condiciones de borde que podemos incluir dentro de un sistema energético, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de un edificio, vendría siendo, claro, es la mínima cantidad de energía, pero manteniendo las condiciones de borde de confort requeridas dentro del edificio, o la mínima cantidad de energía, pero manteniendo las condiciones de productividad de una máquina, etc. Entonces, la idea es siempre mantener eso en mente, que no es el ahorrar energía por ahorrar, porque eso es bastante fácil, es simplemente desenchufar un artefacto eléctrico y ya estamos ahorrando energía, ¿cierto? O no encender la calefacción, también es una medida ahorradora, pero claramente no es eficiente y claramente no estamos satisfaciendo las necesidades sociales o en este caso las necesidades de confort, de bienestar dentro de una habitación. Los beneficios de la eficiencia energética, de acuerdo a una publicación de la Agencia Internacional de Energía, la verdad es que son múltiples. Creo que voy a mencionar los más relevantes. Primero, yo creo que hay un aspecto importante en términos de entender la eficiencia energética como un buen negocio en el sentido de que tanto un buen negocio para el sector privado que se pueda incorporar en este mercado, como también para el sector estatal, para el Estado en sí. Esto genera empleos, esto genera nuevos mercados
genera un beneficio directo social para las personas. Y por otro lado, hay un aspecto también económico relacionado con el ahorro energético que esto produce, incorporando también no solamente un ahorro, sino que también incorporando mejora de la productividad y mejora de la competitividad, sobre todo cuando empresas se ven obligadas o inmersas en mercados internacionales. Hoy en día, vender un equipamiento, por ejemplo, que no incluya un nivel o un estándar de eficiencia energética, es muy raro. Hoy en día, comprarse un aire acondicionado que no venga etiquetado con un nivel A o un nivel B de eficiencia energética, la verdad es que no tiene mucho futuro en un mercado competitivo. Lo mismo sucede con las calderas, lo mismo sucede con, en fin, con cualquier equipamiento eléctrico o térmico, y sin ir más lejos, en muchas partes del planeta también este nivel de competitividad, nivel de eficiencia energética también está incluido en el sector de viviendas. Por ejemplo, hoy en día en Alemania, en Europa, y sin ir más lejos también en Chile, el etiquetado energético asociado a una vivienda es un instrumento de transacción bastante relevante al momento de querer alquilar o al momento de querer vender un inmueble. Le otorga valor y genera mejor información dentro del mercado. Y un tercer elemento importante de los beneficios de la eficiencia energética claramente está en que es la mejor energía usada en términos medioambientales, sobre todo cuando tenemos países que tienen claros compromisos en términos de disminuir su huella de carbono, disminuir las emisiones relacionadas con los gases de efecto invernadero. La eficiencia energética resulta ser una de las metodologías o uno de los instrumentos más beneficiosos para generar una disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto se ve de alguna manera también reflejado en este gráfico que aparece acá, donde cuáles son los objetivos que hoy en día se ven a nivel mundial, de cuáles serían las medidas que los países están optando en términos de escenarios probables de políticas energéticas, y se ve que en torno de, con estas políticas nuevas, como les decía yo, de objetivos de reducción de emisiones, cómo están distribuidas las diferentes medidas o las diferentes acciones que están tomando los países en su conjunto, y se ve que las principales son aquellas que están relacionadas con la eficiencia energética. Bien, como les decía yo, son aquellas medidas que requieren muchas veces menores inversiones, o sea, cambiar la cultura operacional de un edificio o de una industria, la verdad es que cuesta bastante poco, no requiere mucha inversión. Sí, cambiar probablemente un equipo por uno más nuevo, más eficiente, eso sí requiere naturalmente mayor inversión. Pero, por ejemplo, también diseñar una vivienda o un edificio en particular, considerando el movimiento del sol, eso también está asociado a una inversión cero. ¿Ya? Simplemente pensar bien las cosas, muchas veces incluir en el diseño aquellas consideraciones que se llaman de arquitectura pasiva, son cosas que no requieren ninguna inversión adicional. ¿Ya? Las barreras más frecuentes que uno puede encontrar para el desarrollo de un mercado de la eficiencia energética están asociadas principalmente a temas informativos, culturales. Yo creo que ahí es donde radica principalmente el resto de las barreras que aparecen en este recuadro, que son económicas, técnicas e institucionales. Pero lo primero de todo, hay que romper estas barreras informativas que muchas veces se malentienden de considerar a la eficiencia energética como un aporte positivo a la productividad, a la competitividad, y no verlo como un tema netamente de aumento de costos. En este sentido, romper con esta barrera de conocimiento, romper con esta barrera cultural es sumamente importante, y en eso tenemos que luchar mucho con esta resistencia al cambio, con esta quizás aversión a la innovación o al riesgo
que aparecen, y sobre todo también muchas veces porque también tenemos muy malos sistemas informativos, no disponemos de información, de indicadores de desempeño en las industrias, sin ir más lejos, en el país. O sea, en los reportes o balances energéticos muchas veces están ausentes en los países indicadores de eficiencia energética que vinculen la productividad o la generación de PIB con respecto al consumo de energía. Muchas veces tenemos muy poco desagregada la información para saber también cuál es la línea base de consumo energético, por ejemplo, en el sector industrial, por ejemplo, en el sector de transporte, por ejemplo, en el sector industrial. Y esa información, esa falta de información nos permite o nos genera una barrera política importante para desde ahí crear programas de incentivo o intervenir dichas áreas de la economía que perfectamente podrían verse beneficiadas por un programa de eficiencia energética. Y eso es precisamente porque no disponemos de la información que nos permita con eso tomar decisiones, valga la redundancia, informadas. Luego vienen las típicas barreras que tiene, la verdad es que la incorporación de cualquier innovación en un mercado altamente consolidado, son barreras económicas sin duda, la falta de perspectivas de inversión en algún país son importantes cuando no dispone de una capacidad de atracción de inversión extranjera, por ejemplo, o los mismos capitalistas locales también carecen de la cultura de innovación o también de tener esa audacia de la innovación. También es muy difícil de poder incorporar este tema de la eficiencia energética. Luego también la falta también de instrumentos financieros que permitan quizá reducir los riesgos y generar incentivos para la inversión, también son cosas que naturalmente, sumado a la falta de capital humano, ¿ya? Es decir, también la falta de una oferta técnica que pueda resolver el tema del riesgo, también son ambas cosas que van muy concatenadas con el poco desarrollo que pueda tener un país, en este caso la eficiencia energética. Y por último, que no es menos importante que el resto, es sin duda que cuando un país carece de las condiciones de orden institucionales y reglamentarias, naturalmente que falta un poco el que lleve la batuta, el que lleve la dirección política y estratégica del desarrollo de un mercado de la eficiencia energética. Naturalmente, cuando eso ocurre, el desarrollo de un mercado de la eficiencia energética resulta ser mucho más difícil. La curva de la izquierda es precisamente el desarrollo de la riqueza, del PIB, del Producto Interno Bruto en Chile, y la roja se refiere al índice de consumo energético por unidad productiva de, de, de Chile. Y se ve ahí un desacople a partir más o menos desde el año 2000, 2002, donde hay un cambio de tendencia. Lo que, si uno ve la curva de Bolivia, son ambas bastante acopladas, es decir, se asocia mucho el crecimiento económico con el aumento en el consumo energético. Y eso, la verdad es que no necesariamente es así. De hecho, los países miembros de la OCDE, uno ve claramente que uno puede crecer económicamente sin por eso tener que aumentar el consumo energético y por ende tener que concatenar o hipotecar el aumento de la riqueza o de la productividad nacional en función de un aumento también en la necesidad de inversión a nivel de generación eléctrica, por ejemplo. Bien, eso es algo que precisamente viene a desacoplar la eficiencia energética y por ende también que se le puede transformar en un objetivo y en una política muy razonable al momento de pensar qué tipo de medidas también pueden incorporarse para desacoplar, como les decía yo, el crecimiento económico con el crecimiento del consumo energético. En el caso chileno,
y que, repito, la verdad es que esto no se diferencia mucho de otros países de Latinoamérica, incluidos Bolivia. La matriz energética está dividida en el caso de lo que muestra el gráfico de torta del lado izquierdo, son los consumos de energía primaria. Básicamente tenemos un suministro en Chile del orden del 57% del petróleo, es decir, es un país muy dependiente del suministro de importación. Por lo tanto, tiene por así decirlo, tiene un riesgo en términos de seguridad energética muy grande. Esto está dividido finalmente en términos de consumo final en tres grandes sectores. Uno son el sector que podríamos denominarlo sector de edificaciones en general, que está compuesto por residencial, sector público y el sector comercial. Y un tercer sector que es y otro sector que es el sector de transporte, que consume el orden de 1/3 del consumo energético total, y la industria y la minería, que es otro tercio más. Por lo tanto, tendríamos prácticamente dividido en 1/3 cada sector de la economía en términos del consumo energético total. Particularmente en términos de la política del avance de eficiencia energética, en Chile se está trabajando desde hace bastante tiempo a través de la institucionalidad que estaba anidada en un comienzo en el Ministerio de Economía, que se generó un programa que se llama Programa País Eficiencia Energética, que fue la primera institucionalidad muy embrionaria, con muy poco presupuesto, que empezó a mover algún tipo de engranaje dentro del gobierno en esa época, el año 2005, recuerdo, 2004 creo que se formó esto. Y desde ahí se crearon los primeros planes de acción embrionarios que estuvieron básicamente orientados al sector de vivienda, transporte y sector industrial. Bien, desde ahí ya el año 2010 esto fue evolucionando, se generó una nueva institucionalidad que se llamaba la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, cuya data es el 2010, se crea esta agencia, es una fundación, por lo tanto se descuelga la institucionalidad de la eficiencia energética del Estado y se genera una institución con un directorio público-privado que asume el rol de implementación de todas las políticas públicas a nivel de eficiencia energética. Y por lo tanto adquiere un dinamismo mucho mayor que lo que podría ser si esta institucionalidad hubiese estado alojada dentro de algún ministerio. En esto me refiero a cosas tan quizás tan mundanas como, por ejemplo, poder facturar o poder generar convenios con instituciones privadas o con instituciones internacionales, lo hizo muy dinámica. Y ustedes, muchos comprenderán lo difícil que esto muchas veces se hace desde una institución que pueda estar anidada dentro de el paraguas del Estado. Entonces se creó esta figura que, como les digo yo, creo que tuvo un gran aporte y tiene aún un gran aporte en términos de darle un dinamismo y un tiraje importante a la eficiencia energética en el país. Algunos de los hitos que yo creo que debieran ser mencionados en esta presentación, el primero tiene que ver con todo un mecanismo de etiquetado de artefactos eléctricos. Aquí se adoptó la norma europea para homologar. Se empezó primero con refrigeradores, después se amplió esto a luminarias, aire acondicionados, en fin, hoy en día cualquier artefacto eléctrico que uno compre en el comercio tiene un etiquetado homologado y de alguna manera cumple con los mismos requisitos técnicos que lo que cumpliría un artefacto en Europa. Y con eso, sin querer, o sea, creo que hubo una intención detrás de todo esto, pero son cosas propias del mercado. Es decir, sin dejar de prohibir la comercialización de todo tipo de tecnologías, lo que se hizo finalmente es que esto, conjuntamente con políticas de información,
se fue creando en el mercado una preferencia por este tipo de productos y hoy en día la verdad es que esto ha generado un vuelco también en los niveles de valorización y niveles de preferencia que se tiene por este tipo de productos por los mismos usuarios, lo cual en ese sentido fue bastante positivo y hoy en día la verdad es que es muy difícil de encontrar en el mercado productos que no incluyan este tipo de nivel de eficiencia o, mejor dicho, eh, equipos que tengan un nivel de eficiencia muy bajo, lo más probable es que tengan muy pocas ventas y por ende una muy poca probabilidad de persistir en el mercado. Bueno, lo otro importante que se incluyó un sistema de calificación energética en la vivienda nueva. Eso también creo que también generó un cambio completo en el mercado inmobiliario. Se optó también por empezar a calificar energéticamente o dar un etiquetado de eficiencia energética en la venta de automóviles, con lo cual también se desplazó hacia un nivel, un estándar energético de forma muy temprana la compra de automóviles y por lo tanto la importación de automóviles nuevos en el país. Y eso, como le digo yo, desplazó mucho el nivel de preferencia hacia ese tipo de automóviles, restándole participación en el mercado a aquellos automóviles que eran menos eficientes. Y otro, creo que también es bastante importante destacar el hecho de una generación de un programa de gestión energética a nivel industrial. Con eso se promocionó mucho o se abrió mucho el mercado a la incorporación de empresas que ofertasen servicios de eficiencia energética a nivel industrial, llámese ESCOs o Energy Saving Companies, que desde ahí se toma esta sigla, que son empresas que generalmente con el apoyo de alguna institución financiera intervienen en industrias asumiendo algún riesgo a nivel financiero para captar ahorros generados a nivel de la producción. Bien, y en términos de estratégico, a nivel de políticas, por así decirlo, en el año 2012 se crea la primera Estrategia Nacional de Energía, donde uno de los pilares fundamentales es la eficiencia energética. En el año 2014 se genera una agenda energética hacia el 2050, creo. El año 2018 se genera una ruta energética que es un poco una planificación más de corto plazo, con un horizonte de 4 años, con el objetivo de generar algunos hitos relevantes de avance que estaban enmarcados dentro de la política energética del 2050. Le había mencionado brevemente la evolución que había tenido la institucionalidad de la eficiencia energética en el país. En el 2005 se crea este programa País de Eficiencia Energética que está cobijado dentro del Ministerio de Economía. Cosa curiosa, no fue el Ministerio de Energía quien cobijó esta iniciativa del programa de eficiencia energética, entendiendo que esto tenía que partir de la base de generar un mercado. Por eso que estratégicamente esto se anida dentro del Ministerio de Economía. Y luego el 2008 el programa de eficiencia energética pasa dentro de una instancia que se llama la Comisión Nacional de Energía, que esa sí depende del Ministerio de Energía para luego evolucionar hacia la creación de una agencia de eficiencia energética que, como les mencionaba antes, esto es una fundación, por lo tanto se escapa y se descuelga desde la institucionalidad propia del Estado. Y el 2018 esta agencia cambia de nombre por la Agencia de Sostenibilidad Energética. Pues bien, solamente por mencionar algunos ejemplos, y aquí voy a ir un poquito más rápido, algunos ejemplos de programas que se han implementado durante el transcurso de los años. Estos programas, algunos tuvieron su inicio y final, otros han encontrado nueva vida y nuevamente han seguido con versiones ya mejoradas o han seguido evolucionando en el tiempo. Por ejemplo, el caso del etiquetado de vivienda, esta ya ha tenido algunas versiones a partir desde el 2012, que fue su incorporación al mercado. También el etiquetado en vehículos, en artefactos eléctricos, etcétera, y todo ahí un tema por sí solo. Como les decía yo, el fortalecimiento de la institucionalidad, que ya lo hablamos, los estándares mínimos de eficiencia energética a nivel industrial,
programas educativos, eso es muy importante, no solamente a través de programas educativos que hayan sido lanzados del Estado, sino que también esto ha sido acompañado de forma voluntaria y de forma también porque ven en esto una oportunidad de mercado por parte de las universidades. Las universidades han sido las primeras promotoras de la generación de capacidades locales en torno al tema de eficiencia energética. Facultades de arquitectura, facultades de ingeniería han renovado sus planes curriculares y han incorporado también planes de posgrado, muchos relacionados con la eficiencia energética. También particularmente exitoso ha sido un programa de reacondicionamiento térmico para viviendas en el sur de Chile, precisamente por un problema medioambiental. El principal recurso energético que se usa para calefaccionar en el sur de Chile es la leña, en un mercado altamente informal, con leña de muy mala calidad, leña húmeda, que genera mucho material particulado de emisión, y eso ha generado grandes problemas de contaminación. Lamentablemente tiene un récord Chile bastante triste, que es que dentro de las 20 ciudades más contaminadas de Latinoamérica, creo que son 15 ciudades del sur de Chile, precisamente por el nivel de material particulado ppm 2,5 y 10, y eso es principalmente, como les decía, generado por la combustión de la leña. Y en ese sentido se ha generado este programa de reacondicionamiento térmico. Lo que busca es aislar de mejor manera las viviendas en todo sentido, recambio de ventanas, aislamiento de muros, etc. También un programa bastante exitoso sobre recambio tecnológicos de luminarias. También recambio tecnológico a nivel de alumbrado público, eso también lleva muchos años en ejecución. En fin, campañas comunicacionales, y ha habido también un programa bastante exitoso en incorporar sistemas de eficiencia energética, sobre todo sistemas de cogeneración, es decir, generación de calor y electricidad simultánea en edificios de hospitales públicos. Otro avance importante ha sido la incorporación de edificios eficientes, sobre todo a nivel de edificios de servicio, llámese edificios de oficina, edificios industriales. Ha sido muy importante eso en Chile en los últimos 10, 12 años. Un ejemplo de ello ha sido el nivel de edificios certificados LEED. LEED es una certificación norteamericana que hoy en día tiene presencia en todas partes del mundo, y lo que busca es, a través de un mecanismo de mercado, es decir, un sistema de calificación de sustentabilidad del edificio, poder mejorar el desempeño global de dichos edificios y por ende llevar un poco el mercado hacia un mejoramiento continuo en términos de sus prácticas arquitectónicas, como también de los sistemas de energía, sistemas de provisión de agua, paisajismo, selección de materiales, etc. En eso, la verdad es que tiene un índice bastante alto dentro de sus pares latinoamericanos. Hay sobre 483 edificios certificados, y esto, como les decía yo, desde el año 2005 que se viene incorporando. Otro aspecto importante, que en esto me escapo un poco de lo que es la eficiencia energética dura y pura, pero creo que es un primo cercano y que, como les decía yo, también comparten muchas políticas en comunes, sobre todo a nivel comunicacional, y que creo que también se apoyan mutuamente en el desarrollo de un mercado de la eficiencia energética, que es el desarrollo de las energías renovables a gran escala en el país. Hoy en día, de hecho, ayer salió publicada un informe de la Comisión Nacional de Energía, donde se llegó a que el 21% de la matriz energética hoy en día está compuesta por las energías renovables no convencionales, llámese plantas centrales fotovoltaicas, como el caso de lo que aparece aquí en
lado izquierdo abajo, o en este caso la primera planta de concentración solar de Latinoamérica, que es Cerro Dominador, creo que tiene el orden de 200 megawatts de potencia, y centrales eólicas, centrales de pasada de pequeña escala, hidroeléctricas, ¿cierto? Y también proyectos de biomasa, también son algunos aspectos relevantes. En un último lugar está la geotermia. La verdad es que ahí hay un gran potencial, pero lamentablemente ha carecido de un enfoque estratégico, al menos de las políticas gubernamentales. Creo también importante mencionar que esto, como les repetía yo, no ha sido solamente producto de un esfuerzo centralista desde el Estado, sino que creo que en ese sentido el Estado también ha sido bastante visionario en incorporar de forma muy temprana a los diferentes actores del mercado, llámese asociaciones gremiales, es decir, asociaciones empresariales, incorporándolos, como les decía yo, en la participación de las políticas públicas, pero también generando condiciones favorables para el negocio de las energías renovables y de la eficiencia energética. Por ejemplo, lo que se viene ahora muy fuertemente en Chile es precisamente el mercado del hidrógeno. Y su apellido, hidrógeno verde. El hidrógeno generado a partir de la hidrólisis con un suministro energético proveniente de fuentes renovables es precisamente una definición estratégica que ha tenido el Estado de promover y generar a partir de ello un foco estratégico de desarrollo, un polo estratégico de desarrollo para el país, para transformar a Chile en un exportador de hidrógeno verde. La verdad es que si uno ve la tendencia en Europa, va todo apuntado hacia allá, es decir, cómo hoy en día el hidrógeno se puede transformar en un sustituto para el gas natural, para cualquier otro combustible fósil que pueda ser usado, por ejemplo, en motores de combustión o en este caso también puede ser celdas combustibles, pero todo está enfocado, todo el desarrollo está enfocado hoy en día para que esto sea sustitutivo al cualquier combustible fósil para motores de combustión, ¿ya? Y por otro lado, muy importante ha sido el ejercicio que ha tenido la cooperación técnica alemana GIZ desde el año, yo diría desde el año 2000, que ha implementado programas de colaboración técnica, ya sea a través de su Ministerio de Cooperación como su Ministerio de Medio Ambiente. Hoy en día la GIZ tiene varios programas, precisamente uno de los programas se refiere a el fomento de tecnologías de hidrógeno en el país. Muy bien, contarles ahora, y con esto paso a la última parte de mi presentación, comentarles la ruta energética, que es este plan estratégico de corto plazo de 4 años, que involucra prácticamente 6 ejes y un eje transversal, que sería el de educación y capacitación energética. El primero tiene que ver con la modernización energética, es decir, incorporar sistemas de gestión, incorporar una cultura de eficiencia energética dentro de diferentes sectores económicos, la energía con un sello social, es decir, ver cómo también la energía tiene un soporte social y cómo esto también se vincula con un mejoramiento del bienestar, del desarrollo social, ¿cierto? Luego un tercer eje que tiene que ver con el desarrollo energético, un cuarto eje que tiene que ver con el impacto medioambiental que tiene la eficiencia energética, un quinto eje que tiene que ver con el transporte, es decir, un sector económico importante. Recordemos que es 1/3 aproximadamente del consumo energético en el país. Y un sexto eje que tiene que ver con la consolidación de un mercado de la eficiencia energética.
voy a ir aquí un poquito más rápido. Bueno, dentro de los ejes, ¿cierto? Que era el eje 6, que era de mejorar las condiciones de orden para la eficiencia energética, una de las acciones importantísimas es crear un mejor marco regulatorio para la eficiencia energética. En ese sentido, ya existe un proyecto de ley que está en el Senado para ser aprobado este año probablemente, que busca generalmente, o sea, principalmente tener un marco legal con gran proyección de futuro para crear con esto también mejores condiciones para la inversión y para el desarrollo de la eficiencia energética en el país. La ley prácticamente considera seis enfoques estratégicos. Uno es la institucionalizar de forma transversal en el gobierno la eficiencia energética, es decir, se crea un consejo de ministros que adoptan la eficiencia energética de forma transversal. Con eso me refiero al Ministerio de Transporte, Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Energía, Ministerio de Minería, en fin, hay una serie de ministerios involucrados en una política transversal de la eficiencia energética. Promover la gestión de la energía de los grandes consumidores, es decir, generar estándares de eficiencia energética en las grandes industrias, sobre todo en la minería, industria manufacturera, forestal, etc. Luego generar también mejores mecanismos de información en las transacciones inmobiliarias. En ese sentido, la incorporación de un etiquetado o una calificación de eficiencia energética en las viviendas pasa a ser un elemento ya obligatorio. Hoy en día es solamente voluntario. Y lo otro importante también es predicar con el ejemplo, es decir, el Estado también se suma y promoverá también a través del mejoramiento de sus instalaciones públicas y de sus operaciones, también la mejor gestión energética del sector. Y luego también importante todo el sector de transporte, que ahí hay un programa bastante ambicioso también de generar una red de cargadores eléctricos, de manera que exista la infraestructura mínima para fomentar un mercado de los automóviles eléctricos en el país. Ya a nivel de transporte público ya se está cambiando todo el parque de buses de Santiago a buses eléctricos. Y promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, privilegiando la incorporación de autos eléctricos de forma progresiva. Entonces, el primer punto, como les decía yo, era institucionalizar este Consejo de Ministros. Como les decía yo, es un consejo transversal de varios ministerios que incluyen, como tienen un plan de eficiencia energética que cada 5 años será sometido a este Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Promover la gestión energética en los grandes consumidores, es decir, en el sector industrial. Aquí hay indicadores bien potentes, es decir, en todos los sistemas de gestión energética que se han implementado en los últimos años, los resultados han sido bastante provechosos y bastante auspiciosos como para seguir profundizando una política de este tipo. Luego, particularmente fomentar un mejoramiento del estándar también en las viviendas, sobre todo en las demandas de calefacción. Del orden de un 56%, si uno mira el global de construcciones de vivienda en Chile, el 56% de consumo energético corresponde a calefacción. Ahora, si uno desagrega eso en viviendas que solamente están en la zona sur, es decir, que demandan mucha más calefacción, esto corresponde al 81%. Por lo tanto, ahí la verdad es que hay una gran porción de energía que a través de políticas públicas que fomenten un mejoramiento del estándar se pueden desarrollar. Ya hay varias regiones que han incorporado planes pilotos de forma global a sus regiones que han
naturalmente eso no es solamente decirlo, sino que también hay que aplicarlo. Por lo tanto, ahí tiene que haber todo un mercado de proveedores, un mercado de consultores, y las constructoras tienen que estar capacitadas, etcétera, para cambiar sus culturas tradicionales de construcción e incorporar aislación térmica en muros, mejores ventanas, etcétera. Y sobre todo también tiene que haber un mercado dispuesto también a pagarlo, que es el otro gran problema. O sea, incorporar la eficiencia energética a nivel de la construcción de vivienda naturalmente obliga a que aumente el nivel de inversión. Aquí hay un ejemplo de cómo se ve un etiquetado de eficiencia energética en una vivienda. Va de la A más hasta la G. La línea base hoy en día está en F. Eso sería el estándar actual térmico con las cuales se construyen las viviendas en Chile hoy en día. Y la idea hoy en día, con un estándar un poco mejorado, se puede llegar fácilmente a B, y naturalmente con un poquito más de inversión uno podría llegar hasta A más. El estándar Passive House, que es un estándar muy avanzado, muy conocido en Europa, alcanza en Chile el A más. Otro tema importante, como les decía yo, que es muy relevante, que muchas veces los gobiernos latinoamericanos se olvidan de esto, es también hay que promover la eficiencia energética predicando con el ejemplo, y en ese sentido es el Estado quien debe asumir una responsabilidad importante en invertir de forma inteligente en ejemplos mostrativos, y en este caso en Chile se establece que tanto municipalidades, gobiernos regionales, en fin, todo el aparato estatal deberán medir y reportar su consumo energético. Eso es lo primero, es decir, generar sistemas de monitoreo y de reporte de indicadores de desempeño energético de todas las instalaciones públicas. Eso es un primer gran paso para poder con eso hacer un sistema de benchmarking con el cual compararse entre sí, y con eso definir los estándares y sobre todo definir metas de ahorro que se puedan dar. Y eso es un gran avance a mi juicio. En ese sentido, cabe la pena mencionar que Bolivia está avanzando muy bien y creo que en una dirección muy correcta también en eso. La GIZ, junto con el Viceministerio de Electricidad de Electricidad y Energías Alternativas, también estamos desarrollando un sistema informático con el objetivo de también monitorear y generar indicadores de desempeño de todo el aparato público, sobre todo de edificios, llámese hospitales, edificios educacionales, edificios de la administración pública, y desde ahí tener un primer registro de dónde está finalmente el Estado en términos de consumo energético con su aparato público. Y desde ahí, recién una vez que pudimos medir y que podemos sacar esta foto del estado del arte, del consumo del aparato público en Bolivia, naturalmente que será mucho más fácil generar desde ahí políticas públicas que puedan fomentar la eficiencia energética en las edificaciones públicas. Y aquí juega una parte muy importante, cuál puede ser el efecto de empresas que puedan también compartir el riesgo de intervención y de aplicación de medidas de eficiencia energética. En este caso juega el papel importante las empresas ESCOs o Energy Saving Companies. Son empresas que tienen una capacidad financiera, pero también tienen una idoneidad y una expertise técnico que les permite evaluar y por lo tanto les permite invertir en mejoramientos tecnológicos dentro de la industria y dentro de edificaciones, compartiendo, como le digo, el riesgo, pero a su vez también ganando sobre el ahorro generado, ¿ya? Entonces, eso es algo que dinamiza mucho el mercado, porque con ello la empresa ya no tiene que asumir el riesgo financiero completo de incorporar medidas de eficiencia energética en sus procesos productivos, sus procesos operacionales. Y bueno, penúltimamente, no por último, sino que me falta otro punto más, pero
Otro punto importante es el fomento de un mercado para vehículos eléctricos. En este sentido, lo que se ha optado como primer paso de aquí al año 22, al 2022, es generar una infraestructura pública que permita que el mercado de vehículos eléctricos se desarrolle. Y para eso lo que se está fomentando, lo que se está promocionando es tener una red de cargadores eléctricos y una interoperabilidad en términos de comunicacionales, de acceso, de conexión de estos sistemas de carga, ¿ya? Esto es también muy importante, o sea, un país que no tiene la infraestructura para que se puedan cargar los autos eléctricos, la verdad es que no puede pensar con eso, tampoco en generar un mercado para el desarrollo de los vehículos eléctricos. Y por último, promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, con énfasis también en aquellos que tengan propulsión eléctrica. También eso también es relevante de cada vez más ir mejorando el estándar y con eso ir poniendo barreras a aquellos vehículos que no cumplen con estos estándares, de manera a ir siempre aspirando a que el mercado vaya adoptando mejores tecnologías, menos contaminantes y más eficientes. Bueno, y con esto ya termino. Me he pasado un poquito de la hora que me habían permitido, así que mis disculpas del caso, me pasaban 3 minutos, pero lo importante es que, haciendo una síntesis, creo que la generación de un mercado, tomando como referencia la experiencia que se ha vivido en el país de Chile, primero que todo yo creo que una cosa importante es tener la institucionalidad. Un país que no tiene una institucionalidad, la verdad es que no ha ocurrido nunca. No, si uno mira los países europeos o países también de la región, México, Brasil, Colombia, ninguno ha podido tener éxito en el desarrollo de algún tipo de mercado innovador sin que exista alguien que lidere el proceso. Y en ese sentido, una institucionalidad que pueda partir quizás desde el Estado y después quizás optar otro paraguas, como el caso de Chile, donde se creó una fundación público-privada. Eso lo tiene que ver cada país como lo hace, como lo opera, pero lo importante es siempre tener identificar una entidad que lleve la batuta, que lleve el liderazgo de una promoción del mercado, de la eficiencia energética, y que por lo tanto esté dispuesta y que tenga la misión de implementar las políticas públicas. Los ministerios de energía generalmente están encargados de generar políticas, pero el que lleva la implementación a la calle, el que genera programas y el que los ejecuta, evalúa y ve dónde están las oportunidades de mercado y dónde poder incidir para corregir ciertas imperfecciones del mercado, precisamente son estas institucionalidades. Luego, tener un marco legal y normativo moderno también es sumamente favorable, porque esto genera menos escepticismo, menos también para la inversión, ¿ya? Y eso creo que es un factor importante, no solamente para la inversión extranjera, como aparece acá, sino que también para la inversión local. Creo que otro elemento importante dentro de la generación de un mercado de la eficiencia energética es tener personas y empresas capacitadas que estén dispuestos a sobrepasar una barrera cultural, una barrera tecnológica, una barrera del conocimiento. Y esto ojalá pueda estar soportado también por una oferta de transferencia tecnológica y conocimiento que está dada precisamente por el mercado de las universidades, centros tecnológicos. En el caso de Bolivia está la Cámara de Comercio Boliviano-Alemana, que tiene un rol importante de poder vincular el mundo europeo, particularmente el alemán, con el boliviano. Como últimos 2 elementos importantes, creo que para el desarrollo de un mercado de este tipo, sin duda, es disponer también de una banca y de disponer quizás de mecanismos de incentivo y financiamiento que apoyen la inversión. Y en esto hay que ser bien cuidadoso, porque no basta
para aplicarlo en un país con condiciones particulares, copiar mecanismos de financiamiento que han sido exitosos en otros lugares. En este sentido, yo creo que hay que ser muy cuidadosos y muy, quizá entender mucho la realidad local y sobre todo ver aquellos mecanismos que mejor se adapten a las condiciones locales, culturales, industriales de cada país. Y sin ir más lejos también, el tener una estandarización, es decir, disponer de información, de tener ciertos indicadores de desempeño, líneas bases con los cuales generar sistemas de calificación y sistemas de certificación, es decir, generar un mecanismo de estandarización, tanto para desde artefactos eléctricos a un edificio como a nivel industrial, también creo que es sumamente relevante y por lo tanto disponer, como le digo yo, de esta base informativa es tanto y más importante que el resto de los elementos que aquí presento. Bueno, y con esto yo creo que doy por terminada mi exposición. Espero no haberme alargado mucho y por lo menos que si que me alargué, que haya sido interesante y que haya sido provechoso para la audiencia y con esto haber aportado un poquito en las intenciones que tiene la IEE en Bolivia, que es apoyar el proceso de transición energética que se quiere empezar en Bolivia. Así que para mí ha sido un agrado, estoy muy agradecido de haber sido convidado a este webinario. Y bueno, les dejo abierto el micrófono a mi anfitrión para que podamos continuar con el ciclo de preguntas, según lo que entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rolf. Sí, doy la palabra a la audiencia para que pueda realizar las preguntas. Después de la sesión de preguntas vamos a hacer la presentación del reconocimiento a nuestro expositor. Para las mismas pueden ser enviadas directamente al chat o pueden abrir los micrófonos las personas que quieran interactuar directamente en la plataforma, ¿no? Buenas noches, ¿puedo hacer una consulta? Claro, don Ramiro, por favor. ¿Qué avances tienen respecto a lo que son los edificios de energía cero en Chile? En Europa creo que ya, digamos, se tiene bastante avanzado ese tipo de infraestructura. ¿Y en Chile cómo está? Energía cero, lo que serían los edificios de consumo casi cero, los Z Net Zero Energy Building, creo que le llaman. Sí, eso es parte de la normativa europea, ahora de la nueva directriz de edificación europea. Yo creo que existen, primero que todo existen casos, sí, que todavía no llega al nivel de madurez como para responder de que efectivamente es algo consolidado o es algo maduro. Esto empezó con algunos casos pilotos en el año 2018 y a la fecha, naturalmente, todo se ha multiplicado y es de esperar de que los próximos años, yo diría 1 o 2 años próximos, esto se pueda extender también a otros mercados. La experiencia también ha sido que esto se ha iniciado en mercados de alto poder adquisitivo, es decir, no ha permeado a niveles, por ejemplo, como la vivienda social, y eso es precisamente por las barreras de inversión que existe para poder llegar a ese estándar. No sé si respondí la pregunta. Otra consulta más. En Chile, ¿qué políticas están realizando para el incentivo de, digamos, de la adquisición de equipos con elevada eficiencia energética? Como tú comentabas, normalmente mientras más elevada la eficiencia del equipo, más caro es. Y hay una diferencia de costo de inversión inicial, ¿no? Entonces, yo por lo menos leía que en Europa hay algunas políticas que incentivan a las empresas que hacen uso de ese tipo de equipamientos. ¿Y en Chile hay alguna política, digamos, de incentivo? No, sí, parecido. Lo entiendo. Desconozco si existe alguna política en particular en algún sector
económico en particular. Por lo general, la lógica seguida tanto por este gobierno como por los anteriores ha sido que esto siempre sea regulado por el mercado, ¿ya? Por lo tanto, la lógica seguida siempre ha sido generar estándares que luego dificulten el ingreso de tecnologías obsoletas. Por ejemplo, en el caso de los aires acondicionados, sistemas split, por ejemplo, es muy raro poder encontrar equipos en el mercado que no cumplan con un nivel de certificación clase A. Y eso no es casual. También existe, por lo tanto, una preferencia por el lado del usuario de comprar equipos eficientes. Y eso ha generado también una mejor competencia y, por lo tanto, eso ha generado una reducción de precios. Y, por lo tanto, lo que ocurre es que esa competencia beneficia finalmente al usuario final en términos de precios, pero también accediendo a mejores tecnologías. Eso ocurre después de un plazo, no es al principio, ¿ya? Requiere un proceso de maduración y sobre todo generar mejores condiciones para la competencia. En el caso de la luminaria, es muy raro también encontrar hoy en día luminarias incandescentes, al igual que en Bolivia la integración del LED al mercado es algo que se dio de forma natural, no requirió incluir incentivos. Ahora, no ha sido el caso, por ejemplo, de equipamiento ya mayor. Por ejemplo, el caso de calderas o el caso de turbinas, ese tipo de equipamiento. La verdad es que son equipamientos por sí solos muy caros, entonces ya incorporan, yo creo que también es muy difícil de encontrar algún proveedor de algún tipo de caldera que no tenga niveles de eficiencia muy buenos, ¿ya? Pero la lógica siempre ha sido evitar el uso de incentivos directos, sino que generar condiciones favorables para la competencia y con eso generar mejores precios y mejor accesibilidad a este tipo de tecnologías para el usuario final. Muchas gracias, Rolf. Están llegando algunas preguntas al chat, las voy a leer, por favor. Del total de la generación renovable, ¿cuánta es inversión estatal y cuánta es inversión extranjera? ¿Cuáles serían las medidas para atraer la inversión para que exista una mayor implementación de energías no convencionales? En Chile, la inversión de la generación eléctrica es 100% privada. El Estado cumple un rol estrictamente regulador. ¿Bien? No cumple ningún rol a nivel de operación, ni de plantas de centrales de generación eléctrica, ni de sistemas de transporte, ni tampoco en la distribución eléctrica. Esto fue algo que se implementó ya durante el gobierno militar, donde hubo grandes reformas económicas y una de las primeras cosas que se hicieron fue precisamente privatizar todas las empresas públicas de electricidad y eso generó un mercado íntimamente privado, como les decía yo, de la generación eléctrica, transporte y distribución. La segunda pregunta no la recuerdo, ¿me la puedes repetir, por favor? Claro, como no, Rolf. ¿Cuáles serían las medidas para atraer la inversión para que exista una mayor implementación en energías no convencionales? Bueno, el caso de Chile es bastante particular porque a diferencia de otros países donde ha habido un impulso y un aumento del volumen de la potencia instalada, como es el caso de España, Alemania, pero España quizás como el ejemplo más relevante o más cercano a Latinoamérica. Usted recuerda la crisis del 2009. Bueno, en algún momento España le quitó la subvención a todas las plantas fotovoltaicas y acabó con el mercado inmediatamente. Entonces era un mercado que estaba sostenido prácticamente en un 100%, o sea, no,
no un 100%, pero tenía un sostén muy relevante de su sobrevivencia en función de los mecanismos de subvención estatal que tenía. En el caso de Chile, lo único que se ha hecho es generar una regulación, un mercado o una condición legal, un marco legal favorable para la inversión. Se han generado mesas o un vínculo muy cercano entre Estado y empresas para favorecer la inversión. Eh, hay también muchos, por ejemplo, en el caso de las centrales eólicas que se están desarrollando, hubo también traspasos de terrenos que antes eran fiscales, que no sé, en el desierto o en otros sectores también, que eran predios fiscales, también han sido traspasados en concesión a inversores privados precisamente para la inversión en energías renovables no convencionales. En fin, yo creo que ha sido una combinación de factores. Otro, sin ir más lejos, creo uno de los factores también importantes es la estabilidad política económica que presenta y sobre todo también un mercado, yo diría, también liberalizado en términos de precio, ¿ya? O sea, es decir, un mercado que también favorece la competencia privada y esa condición también es bastante favorable para la inversión. Cuando tenemos un mercado donde tenemos tarifas que están reguladas, o sea, existe un mercado regulado sin duda alguna, pero eh, cuando no tenemos liberalizados los precios, eso naturalmente afecta mucho la inversión privada. Pero no ha habido ningún tipo de intervención a nivel sí, como digo, han habido ciertos ajustes dentro del mercado como para favorecer la inversión, pero no han sido directamente a nivel de inversión o de ese estilo, o de subvenciones, ¿ya? Muchas gracias, Rolf. Siguen llegando algunas consultas. ¿Conoce algún estudio reciente de la situación actual de la eficiencia energética en Bolivia, como algún diagnóstico? A ver, no tengo conocimiento de que exista un estudio global de todos los sectores energéticos sobre la eficiencia energética en Bolivia. Sí hay un estudio del banco, la CAF, CAF, que creo que se fue generado el 2017, que sí hace un estudio particular sobre el potencial de la eficiencia energética en Bolivia en diferentes sectores, particularmente en la GIZ. Nosotros estamos elaborando ahora un informe sobre el potencial de la eficiencia energética en industrias. Paralelamente también estamos generando uno similar para las EPSA, para las empresas de suministro de agua potable y sistemas sanitarios. Y eso yo creo que son los dos antecedentes que de forma espontánea se me ocurren que puedan atender esta pregunta. No recuerdo que existiese otro. Si es que existiese otro, encantado de poder compartírselo. Yo puedo preguntar internamente con mi equipo si es que no hubiese antecedentes adicionales a los que ya les menciono. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mejor experiencia en Chile, acerca de cogeneración como opción de eficiencia energética? Sí, la GIZ lleva desarrollando un programa de eficiencia energética a nivel de cogeneración desde el año 2010. Inicialmente el sector que se quiso intervenir era el sector hospitalario, precisamente por sus condiciones de demanda de calor y demanda eléctrica simultánea. Hay esquemas tarifarios también que favorecen la incorporación de la cogeneración en dicho sector. Hoy en día también se abrió dicho programa a instalaciones industriales, particularmente la cogeneración
a nivel de empresas forestales. Eso también hay varias plantas de cogeneración que combustionan residuos industriales forestales y desde ahí generan electricidad, pero tanto para autoconsumo, pero también para inyección a la red, es decir, se transforman de alguna forma en un sistema de energía distribuida. Y algunos sectores industriales particulares que también combinan esta particularidad de tener una demanda de calor y de electricidad simultánea. No sé si respondí la pregunta. Por favor, pedimos a la persona que la realizó si es que podría respondernos si está completa la respuesta o quiere alguna complementación. Sigamos respondiendo, ingeniero. Una consulta, y tengo dos preguntas que vienen a ser parte de un mismo conjunto, ¿no? Voy a leer primero, bueno, entró después, pero creo que por el orden deberíamos, o sea, por el tipo de pregunta deberíamos ordenarla así. Habló de una desertificación de edificios. A grandes rasgos, ¿qué elementos deben cumplirse para obtenerla? Y la segunda consulta es una consulta a los datos que mostró. Vi que Bolivia tiene 6 inscritos y un certificado. ¿Esas son inversiones públicas o privadas? Son todas inversiones privadas, corresponden a edificios en Santa Cruz que han optado por esta certificación privada. El objetivo generalmente detrás de los inversionistas de estos edificios es generar algún mecanismo de diferenciación con respecto a otros edificios, sobre todo pensando en modelos de negocios de edificios que son de renta. Buscan a veces, como les digo, tener estos mecanismos de diferenciación, ¿ya? Y para eso la certificación en particular, la que presenté, que es la certificación LEED, LEED, ciertamente ha sido muy bien recepcionada en Latinoamérica. En Perú es un caso también digno de destacar. Argentina, Brasil, México, Colombia y bueno, junto con Chile son los principales países en Latinoamérica que han optado por este sistema de certificación que, como lo digo, ha sido muy privilegiado en el sector o en el modelo de negocio de edificios de renta. En una segunda instancia, edificios corporativos, es decir, empresas que optan por construir sus oficinas o su industria, también optan por este sistema de certificación, generalmente porque coinciden con sus políticas de sustentabilidad como empresa. Por ejemplo, una empresa minera o una empresa, no sé, llámese cualquier industria de alimentos o de lo que sea, generalmente las empresas modernas hoy en día ya tienen definen políticas de sustentabilidad y por lo tanto esas políticas de sustentabilidad también se traducen en activos inmobiliarios que ellos mismos operan, que también tienen una correspondencia con esta definición de sustentabilidad que ellos mismos tienen en sus políticas. Eso es un poco lo que ha sucedido en el mercado latinoamericano, y Chile no ha sido excepción en ese sentido. Y en el caso de Santa Cruz, como les mencionaba, también ha sido el mismo caso. Creo que el edificio que está certificado es un edificio de oficinas y los otros 6 que aparecen allí como registrados, que se supone que están en proceso de certificación, la verdad es que les mentiría si es que sé algo de cuál ha sido la evolución de dichos ejemplos, pero la verdad es que desconozco. Muchas gracias, Rolf. El señor Alfredo Deza quiere abrir su micrófono, le voy a habilitar. Alfredo, ya tiene micrófono abierto. Citado al colega Rolf por su brillante exposición. Quería un poquito, no, porque quería un poquito entrar en algún detalle respecto a la cogeneración. Se ha visto en análisis que se está haciendo aquí en Bolivia
que suena interesante y se logran podríamos decir, ahorros significativos cuando se hacen estudios de cogeneración en algunas instalaciones industriales y en algunas instalaciones comerciales donde los factores de carga son elevados. Y la pregunta es, ¿cómo ve usted el uso del gas natural como fuente primaria para la cogeneración? Bueno, sin ir más lejos, son las dos fuentes más usadas a nivel de cogeneración en el mundo, junto con el gas propano-butano, ¿cierto? Gas licuado por GLP, ¿cierto? Por lo tanto, el potencial es enorme, y creo que sería algo lógico de impulsar en Bolivia, dada la disponibilidad de gas natural y toda la red de distribución que dispone el gas natural en Bolivia. Yo no he visto ningún estudio de cogeneración en Bolivia, no sé cómo esto también coincide con el esquema tarifario, pero ciertamente si me obligan a contestar, pienso que hay un gran potencial, sobre todo en ciertos sectores industriales que hoy en día requieren de una demanda térmica y de electricidad simultánea. En particular, de forma espontánea, pienso, por ejemplo, en toda la industria ganadera, en Santa Cruz, donde hay necesidades de enfriamiento muy grandes. Ahí precisamente el calor generado por la cogeneración se puede transformar en generación de frío y tener una trigeneración, ¿cierto? Ahora, yo no sé de qué manera coincide también la posibilidad de inyectar energía a la red, si que también, bueno, ahora favorablemente para este tema, ¿cierto? Bolivia va a disponer de un reglamento de generación distribuida en el corto plazo, por lo tanto, yo creo que se están dando hoy en día también las condiciones legales para que ocurra de que en algún momento exista un caso de cogeneración en Bolivia. Sería bastante bueno que así ocurra. Y se pueden hacer algunos esfuerzos conjuntos entre estas iniciativas de cogeneración con la GIZ. O sea, si yo fuese la GIZ, sí, yo creo que naturalmente yo no tengo la posibilidad de contestarle de forma directa a esto, sería irresponsable de mi parte decirle que sí. Pero tomando como caso el ejemplo de Chile, la GIZ apoyó primero toda la generación de las condiciones legales y reglamentarias y para el fomento de la generación distribuida y el fomento de un mercado de generación de energías renovables no convencionales. Luego, cuando hizo eso, pasó ya a fomentar ciertos focos de trabajos, particularmente el de cogeneración, el de la generación del mercado del hidrógeno, como en el caso de la cogeneración ya lleva trabajando, creo que son ya del orden de unos 8 años, trabajando con un programa que es financiado por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Formalmente, ¿cómo se hace esto? Esto tiene que venir de una petición propia del gobierno. En los acuerdos de colaboración entre Alemania y Bolivia son acuerdos gubernamentales, son acuerdos de Estado bilaterales, por lo tanto, desde ahí tiene que nacer la demanda, ya la solicitud. Pero yo creo que es altamente factible, probablemente no sé. Como le digo yo, no es un ámbito en el cual yo pueda asegurar ni contestar de forma favorable. Pero tengo la sensación de que el gobierno alemán puede estar interesado quizás en generar un mercado de la cogeneración acá. O sea, un poco partiendo como le digo yo, del ejemplo que ocurrió en el país vecino, si es que condiciones quizás similares se cumplen aquí también, digo, ¿por qué no? ¿Ya? Pero con esto no quiero ser ni afirmativo
con respecto a su pregunta porque no es algo que me compete a mí. Lamento Muchas gracias, Rolf. que sea Muchas poco gracias. muy amable. Una última pregunta, Rolf, y ya con esta terminamos. En el caso de Bolivia, analizando la situación política, económica, cultural, que es bastante compleja, que es bastante compleja, que se presenta, ¿cuáles serían las medidas más adecuadas para poder impulsar o incursionar en el campo de la eficiencia energética? Ya que se conoce muy poco de las instalaciones de energía renovable y demás. ¿Qué sugeriría a estudiantes y personas interesadas en este campo para participar de forma más activa en el dicho campo? Interesante pregunta, es como el huevo o la gallina, ¿cierto? ¿Por dónde empezamos? A ver, yo creo que, si bien es cierto, puede haber un interés directo desde el mundo privado en invertir hoy en día en eficiencia energética, creo que las condiciones no son enteramente favorables o interesantes para invertir. Uno, porque el precio de la energía en Bolivia, comparativamente con otros países de la región, es relativamente barato, ¿ya? Es decir, hoy en día no existe ningún incentivo por parte de la industria a ser más eficientes en términos del consumo energético. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también eh, falta capacidades locales y por lo tanto que con esto quiero decir también falta quizás una oferta educacional que genere una masa crítica de personas capacitadas en términos de eficiencia energética en diferentes tipos de tecnologías, sea sistemas de gestión energética, es decir, gente desde que haga una auditoría energética hasta la implementación de sistemas de monitoreo o implementación de medidas de eficiencia energética que incluya algún tipo de inversión, como recambio de equipamiento, etcétera. Yo creo que ahí hay una deuda que puede ser rápidamente saldada, como decía yo, si que existiese algún tipo de oferta educacional que pudiera cubrir esta necesidad que tiene el mercado boliviano. Eso es por el lado del mundo privado. Por el lado del mundo del Estado, sin duda alguna, yo creo que la primera medida que debiera de tener Bolivia y que creo yo que también estamos avanzando con el programa PER, con el Ministerio de Energía, en esa misma línea, es, primero que todo, contar con una estrategia de eficiencia energética. O sea, si Bolivia no se imagina la eficiencia energética de aquí a 10 años plazo, es muy difícil de poder pensar en una condición de borde que pueda todo el mercado entender y que pueda todo el mercado compartir hacia dónde quieren avanzar, cuáles van a ser los focos estratégicos, cuáles van a ser los focos programáticos de desarrollo de la eficiencia energética, si va a ser la industria papelera forestal o si va a ser la industria ganadera, o si va a ser la vivienda, o si va a ser el transporte. Eso es muy importante de tenerlo claro, cuál va a ser esta estrategia de avance del Estado. Y me refiero a Estado de manera de también desvincularlo de lo que es el gobierno, ¿ya? El Estado, y también con esto me refiero también que el Estado involucra también al sector privado. Esto tiene que ser algo compartido por todos los sectores políticos, que es algo, mucho sea paso, o sea, como antecedente adicional, es algo muy favorable, porque esto es algo compartido tanto por la derecha como por la izquierda, por el centro. O sea, es decir, hoy en día no hay nadie que diga yo estoy a favor de la ineficiencia, estoy a favor de contaminar el planeta. Eso hoy en día nadie lo podría decir, es políticamente incorrecto. Por lo tanto, el optar por un camino de la eficiencia energética y de la reducción de emisiones es algo que es transversalmente compartido por todos los sectores políticos. Por lo tanto, debiera ser algo que debiese de ser interesante de poder conciliar un esfuerzo común, consensuar una estrategia común. Y un segundo punto que me parece aún igualmente relevante es de que, y ahí
sí tiene que ser el Estado el primer impulsor, el que gatille esto de forma embrionaria, es generar una institucionalidad. O sea, tiene que haber primero quizás puede ser una unidad, puede ser, en fin, puede ser quizás un área de trabajo, pero gente o alguien identificado dentro del organigrama del Ministerio de Energía o del Ministerio de Economía o donde se quiera estratégicamente anidar esta primera institucionalidad de la eficiencia energética. Eso creo que es sumamente relevante de que exista, diciéndolo de forma muy peyorativa, muy práctica, es decir, que exista un presupuesto destinado para la eficiencia energética para que esto comience a operativizarse, que exista gente pagada dentro del Ministerio X, pero que empiece a promover la eficiencia energética con un plan claro, como les decía yo, bajo el alero de esta estrategia de eficiencia energética. Creo que son dos elementos que yo, para diferenciar este tema de la eficiencia energética, debieran ser elementos primordiales, prioritarios para que conjuntamente, como les decía yo, con el esfuerzo privado, ambos sumados debieran de dar un primer paso, gatillar una primera dinámica de generación de mercado de la eficiencia energética. Muchas gracias, Rolf. Logró entrar una última pregunta, ya para hacer el cierre. Hace un momento mencionó que Bolivia ya tendrá prontamente un reglamento de generación distribuida. ¿Nos puede comentar si GIZ lo elaboró o quiénes fueron la contraparte? En realidad creo que quiere una pequeña descripción, ¿no? de qué va, un avance, digámoslo así. Sí, lamentablemente los detalles técnicos no los tengo, pero sí puedo comentar, y en esto creo que no. O sea, hay un proyecto de reglamento que creo que está bastante avanzado y ha sido parte de la cooperación de la GIZ con el Ministerio de Energía. Sandra está compartiendo la pantalla. Disculpe, que mi esposa. No se preocupe, no, cosas que pasan. Esto después lo van a compartir en los memes de los WhatsApp. Bueno, sí les puedo comentar que es un esfuerzo que conjuntamente la GIZ hizo con el Ministerio de Energía durante largo tiempo, y creo que existe un primer borrador, pero más que eso, la verdad es que no tengo información disponible y espero no haber cometido ninguna falta en términos de confidencialidad, pero sí hay un esfuerzo importante en esa línea, ¿ya? El contenido técnico, la verdad es que lo desconozco, no es el área, no es la línea que yo manejo, pero no sé, sí, no sé cómo compartir más información al respecto, pero yo creo que lo más sensato sería contactarse directamente con la GIZ para ver de qué manera poder quizás compartir información de cuál ha sido el avance en esa materia. Muchas gracias, Rolf, y lo entendemos. Si realmente al estar en la elaboración no se puede dar mayores detalles, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Le voy a dar el audio a Ramiro y a Orlando para que realicen el cierre. Don Orlando, ¿está por ahí? Don Ramiro. Sí, sí. Bueno, ingeniero Zol, primero felicitarle por su brillante presentación, agradecerle por los conocimientos que nos está transmitiendo en esta temática novedosa. Nosotros estamos iniciando recién con esta parte de las normativas a través de la institución que es IGNORCA en Bolivia. Esperamos que las recomendaciones que nos haces nos ayuden, digamos, a avanzar más rápido. A nombre de la IEEE y del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Bolivia, queremos hacerte llegar este certificado reconociendo tu apoyo y tu gran aporte a este seminario internacional. Bueno, pues, posteriormente, falta una firma creo, pero posteriormente te haremos llegar
con completo este certificado, ¿no? Y agradeciendo tu apoyo a esta actividad. Muchas gracias, ingeniero. Muy amable por la invitación y por el reconocimiento. Me siento honrado por dicho diploma. Muchas gracias. Israel. Muchas gracias, Ramiro. Le doy la palabra al ingeniero Orlando Pérez. Gracias, Israel. Gracias, Rolf. Ya lo ha dicho nuestro compañero, nuestro amigo del Colegio de Ingenieros de Bolivia. Realmente este es un pilar, yo podría decir, dentro de lo que son los elementos que hay que considerar para una transición energética en el sector eléctrico. Consideramos que esta transición energética tiene que plasmarse, ya lo ha dicho Rolf, en una ruta energética en la cual existen varios elementos, principalmente la unidad y consonancia entre el Estado y el sector privado, salvando, bueno, primero los beneficios. La eficiencia energética, está claro que tiene muchos beneficios para todos los participantes. El tema del etiquetado es un tema que el INNORCA ha estado trabajando. Yo conozco algún trabajo del INNORCA, está en avance, especialmente para bombillas eléctricas y lo que son refrigeradores. Y también hay muchas barreras, ya Rolf lo ha dicho, barreras de falta de información, culturales, económicas, técnicas, institucionales y reglamentarias. Es muy importante también conocer y analizar esas barreras. Un elemento que me ha llamado la atención son las curvas PIB versus crecimiento energético. Esas curvas, la separación que existe en los países desarrollados entre lo que es el crecimiento del PIB versus el crecimiento de la energía energético, el desacoplamiento, muestra nomás la influencia en los países europeos principalmente de la eficiencia energética como un elemento fundamental de su política y de su matriz energética, ¿no es cierto? Un componente. Planes nacionales, por supuesto, que tenemos que realizar. El IEEE y junto al colegio está auspiciando para el mes de agosto, a finales de agosto, la participación de un foro donde hemos invitado a los principales actores del Ministerio de Energías, la Autoridad de Electricidad, ENDE Corporación, algunos expertos internacionales sobre lo que son las subastas eléctricas, etcétera. Va a ser un evento, esperamos terminarlo de construir estos días y les vamos a comunicar. Así que muchas gracias, Rolf, otra vez. Es un desafío el que tenemos y creo que tú has echado muchas luces sobre la experiencia chilena que está muy bien encaminada y también los problemas que está sufriendo. Han sido realmente de mucha experiencia. Rolf, otra vez, el Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Bolivia y su capítulo de energía quiere darte otra vez las gracias y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad y agradecer a todos ustedes, los participantes que han estado en este evento, a muchos colegas, entrañables colegas a los cuales saludo, y a vos, Israel, por tu pues amplia cobertura y manejo de todos estos temas. Gracias. Muchas gracias, don Orlando. Bueno, tenemos que solicitar una disculpa a todos los participantes. Lastimosamente no ha ingresado la segunda sesión de la presente sesión del panel. Suponemos que es un tema personal, esperemos el ingeniero se encuentre bien. Sin más que decir y agradecidos a Rolf por el tiempo, al Colegio de Ingenieros y a la sección Bolivia del IEEE a través de su capítulo de potencia. Damos por terminada esta sesión y los esperamos el día de mañana con la última sesión de este seminario virtual que se ha organizado con motivo de transformar el sector eléctrico boliviano. Como dijo el ingeniero Orlando Pérez, es un preámbulo a un conversatorio más grande que organizaremos para fin de año. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos la participación y los esperamos el día de mañana. El día de mañana el link sigue funcionando.
el link de inscripción que se les envió y cualquier cosa, por favor, pueden contactarnos al correo electrónico, cualquier duda, cualquier consulta que se tenga. Después de terminado el seminario, solicitaremos a IEEE, que es el dueño de la plataforma, nos envíe las grabaciones y las presentaciones respectivas. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, hasta luego.